Buenos días a todos de nuevo. Vamos a empezar hoy a ver el tramo, uno de los tramos centrales de la Guerra Fría, el que va desde 1953, la fecha del final de la Guerra de Corea, la que certificó esa división también en el continente asiático, y 1961, que es no solo la fecha en la que se levanta el muro de Berlín, que es probablemente la expresión plástica más clara de esta división del mundo en dos bloques, sino que antecede a la que va a ser la crisis más grave de todo el periodo de la Guerra Fría, que es la crisis de los misiles de 1962. Hemos titulado a este bloque las crisis del equilibrio porque es un periodo en el que lo que se va a demostrar es el alcance del área de influencia que cada una de las dos superpotencias tiene sobre los países que se encuentran bajo su órbita. En este periodo vamos a ver tres crisis en las que no va a haber una intervención directa de ninguna de las dos superpotencias, pero sí que va a afectar a aliados especialmente importantes. La primera tiene lugar en 1956 y es la intervención franco-francesa e israelí en el canal de Suez. La segunda, por Dios, yo no sé qué le pasa al... Decía que la primera es la del canal de Suez, la segunda, la crisis húngara, que se salda con la invasión soviética de Hungría, y la tercera, el levantamiento del muro de Berlín, que va a aislar a Berlín Oriental del resto de, bueno, en realidad va a aislar a Berlín Occidental del resto de Alemania. La crisis del canal de Suez tiene lugar en 1956 y es una de las crisis donde confluyen por primera vez dos de los fenómenos más importantes de esta segunda mitad del siglo XX, como son la propia Guerra Fría y los procesos de descolonización nacional. En concreto, en el caso de Egipto, se ha producido el derrocamiento de la dinastía Faud y el establecimiento de una república árabe que va a desarrollar un nacionalismo particular, un panarabismo que aspira a la unión de todos los países de lengua árabe y cultura islámica, con la figura de Gamel Nasser, que es el personaje que tenéis en el centro de la fotografía, y que a partir de 1952 se va a acercar hacia la Unión Soviética. Ese acercamiento a la Unión Soviética va a llevar a la decisión en 1956 de nacionalizar el Canal de Suez. Recordad que el Canal de Suez es una infraestructura fundamental en el tráfico entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo, y de ahí a Inglaterra, cuya titularidad compartían tanto el Estado egipcio como la propia Inglaterra, que era la que contaba con la mayor parte de las acciones, y la nacionalización, esta decisión de convertir en titular del dominio de ese canal al propio Estado de Egipto, va a preocupar especialmente a las potencias imperialistas, a Inglaterra en primer lugar y también a Francia. La decisión va a ser una intervención militar por parte de estas potencias imperialistas europeas, Gran Bretaña, Inglaterra y con el apoyo de Israel, un Estado fundado en 1948, como se comentará probablemente cuando se desarrolle el tema de la descolonización, y aunque desde el punto de vista militar las potencias europeas e Israel van a conseguir controlar muy rápidamente el canal, se van a encontrar con una fuerte oposición desde los Estados Unidos y desde la Unión Soviética, que amenaza con apoyar a Egipto incluso militarmente. La presión norteamericana, encabezada en este momento por el presidente Eisenhower, va a forzar a la retirada
de las tropas británicas, en lo que se va a apreciar como el canto del cisne de la potencia imperialista que había sido Inglaterra hasta la primera mitad del siglo XX. Aquí veis algunas de las fuerzas desplegadas, uno de los portaaviones que Inglaterra traslada a Egipto, con una dotación, como veis, de aviones modernos, aviones a reacción. Las fuerzas israelíes que se van a desplegar en la península del Sinaí, ocupando ese territorio, y el asalto a una de las dos bocas del canal de Suez. Sabéis que el canal de Suez va de Port Said a Suez, y el control, como digo, por las tropas británicas. Este control y este triunfo que las potencias imperialistas de Israel van a tener sobre Egipto van a resultar poco efectivos, y muy pronto Estados Unidos obligará al repliegue de los soldados que estas potencias mantenían en Suez. A finales de julio de 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser anunciaba en Alejandría la nacionalización del canal de Suez ante 250.000 de personas. Causa próxima de esta decisión fue la negativa occidental a financiar la presa de Asuán. El canal de Suez comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo a lo largo de 161 kilómetros. Su proyecto y construcción corrió a cargo del ingeniero francés Ferdinand de Lesseps. Una concesión por 99 años cedía su explotación a una compañía anglo-francesa, por lo que el entusiasmo del pueblo egipcio por la nacionalización no fue compartido en Europa. Los gobiernos francés y británico, encabezados por Guy Mollet y Anthony Eden respectivamente, preparan una intervención armada. Cuentan con la ayuda de Israel y esperan apoyo norteamericano. Al mismo tiempo se reúne en Londres una conferencia de usuarios del canal que pretenden internacionalizar su explotación. El 30 de octubre, franceses y británicos lanzan un ataque sobre Egipto, mientras el ejército de Israel invade la península del Sinaí. Port Said y Port Saud, ciudades situadas en ambas entradas del canal, son atacadas y tomadas por paracaidistas e infantes de marina, con un saldo de casi 700 muertos de ambos bandos en apenas 7 días de guerra. Las ciudades quedan parcialmente destruidas y el canal bloqueado. Pero la intervención norteamericana salva a Nasser, cuya acción será ejemplo para todo el tercer mundo y marcará el final del colonialismo europeo. Eisenhower, a punto de ser reelegido presidente de los Estados Unidos, lanza un ultimátum a Londres y París para que ordenen el alto el fuego. Las Naciones Unidas condenan la agresión y preparan una fuerza internacional de paz que supervisará la retirada anglo-francesa. El general canadiense Barnes toma el mando de las tropas de la ONU. El canal está interceptado por una treintena de buques hundidos. El tráfico marítimo deberá contornear África durante 2 meses para llevar a Europa el petróleo árabe, una de las claves secretas del conflicto. Otra sería el interés de Estados Unidos por desplazar a ingleses y franceses de la zona. Mientras los soldados de la ONU toman el control del canal, Rusia ofrece a Nasser toda la ayuda que precise, incluida la financiación de Asuán. El episodio de Suez ha determinado los acontecimientos políticos y económicos de Oriente Medio en los últimos 25 años. El segundo y prácticamente contemporáneo acontecimiento que va a marcar este año de 1956 va a ser la invasión soviética en Hungría,
una vez que el gobierno húngaro inicie una serie de movimientos de carácter anticomunista en el contexto de la desestabilización. Pensad que Stalin ha muerto en 1953 y el pueblo húngaro pretende levantarse del yugo al que se ha visto sometido por la presencia del Ejército Rojo. La actuación de los húngaros va a recibir el apoyo simbólico por parte de Occidente, pero en ningún caso va a haber un compromiso militar para lograr la salida de esa órbita soviética de Hungría. La revista Time, como veis, va a nombrar a ese luchador húngaro por la libertad como hombre del año, pero sin embargo, como digo, no se va a transformar la situación y la Unión Soviética va a poder mantener el control del territorio del país centroeuropeo. Símbolos y estatuas derribadas, una bandera sin estrella roja, ataques a la policía política y la liberación del primado de Hungría, cardenal Vicenti, fueron las características externas del levantamiento húngaro en octubre de 1956. El triunfo inicial de los sublevados se vio truncado por la intervención de los tanques soviéticos. Moscú dejó claro que no permitiría más desviaciones nacionalistas dentro del comunismo. Los ejemplos yugoslavo y polaco resultaban peligrosos. El conato de guerra civil que vivió Hungría durante los primeros días de revuelta se convirtió en una guerra contra los tanques rusos en la que participó el conjunto del pueblo húngaro con un número de víctimas que nunca llegó a conocerse. En los países occidentales se organizaron manifestaciones de protesta contra la invasión soviética, pero Occidente estaba en aquellos días más preocupado por la guerra del Canal de Suez y sus repercusiones económicas. El enfrentamiento entre Inglaterra y Estados Unidos dejó a la URSS las manos libres en Hungría. Khrushchev y el Ejército Rojo ganaron una partida que tenía como telón de fondo las grandes reservas de uranio descubiertas en territorio húngaro. La lucha terminó en pocos días por falta de ayuda material a un movimiento que fue calificado de contrarrevolucionario por Moscú. Muchos combatientes escapan a través de la frontera austríaca, huyendo de la represión del gobierno presidido por János Kadar. En el Vaticano, la persecución religiosa a que se ve sometida la mayoría católica del país está en la mente de Pío XII cuando lanza su mensaje de paz a Hungría y el mundo. Pero solo el cardenal Vicenti acierta a definir la situación como una disputa familiar entre comunistas de diferente signo. Como reacción tardía, la imagen de los refugiados fue hábilmente explotada por la propaganda occidental. El mundo contempló con indignación los sucesos de Hungría, pero nadie hizo nada. Años más tarde, Checoslovaquia y Afganistán constituirían nuevas piezas insignificantes en la partida de las grandes potencias. Vicenti, incomprendido, se refugió en la embajada americana de Budapest. Su libertad y la de Hungría duraron apenas 5 días.
En 1961, en la tercera de las crisis que vamos a señalar, el gobierno de la República Democrática de Alemania, es decir, de la Alemania Oriental, decide el levantamiento de un muro que en una jornada va a rodear el perímetro del Berlín Occidental, aislándolo de la zona oriental donde se encontraba enclavado. Se trata así de la expresión, como digo, la expresión plástica más evidente de esta separación del muro. El telón de acero del que se hablaba a comienzos de la Guerra Fría se convierte ahora en un muro físico, y por primera vez se construye una muralla cuya intención no es evitar que penetren en el territorio amurallado, sino evitar, en este caso, la salida de la población germano-oriental hacia Occidente. La construcción del muro va a dejar aislado la ciudad de Berlín durante 40 años, hasta su desaparición, o durante 30 años, perdón, en 1989, y va a provocar la respuesta inmediata del gobierno norteamericano. Kennedy, entonces presidente de los Estados Unidos, va a movilizar a 250.000 reservistas en un mensaje evidente de que no pretendía abandonar Berlín, que se convertía en el enclave más expuesto del mundo occidental, inmerso como estaba, como una isla dentro del bloque oriental, y trasladándose personalmente en 1963, meses antes de ser asesinado, a la capital de Alemania, donde va a dar su famoso discurso Ich bin ein Berliner, es decir, yo soy un berlinés. Aquí veis el trazado que a lo largo de sus más de 100 kilómetros va a seguir el muro, separando, como digo, la zona occidental de la zona oriental de la capital alemana. El 26 de junio de 1963, Kennedy va a visitar la ciudad de Berlín, va a ser recibido por el alcalde de Berlín, entonces creo recordar que era Willy Brandt, por el canciller de Alemania, Konrad Adenauer, y va a pronunciar uno de los discursos más famosos de su presidencia, este que veis aquí, en el que hace de la frase Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés, una expresión de las diferencias que separaban al mundo occidental del mundo oriental, del mundo comunista. Expresiones como, algunos dicen que el comunismo es el movimiento del futuro, decidle que vengan a Berlín. Algunos dicen que en Europa y en otras partes nosotros podemos trabajar con los comunistas, decirles que vengan a Berlín. Podéis leer el discurso, que como digo es uno de los más conocidos de esta segunda mitad del siglo XX en Europa. Y aquí vamos a ver el momento en el que pronuncia estas palabras que se van a convertir, como digo, en una expresión icónica de la Guerra Fría. Therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. Bueno, este conjunto de crisis que se desarrollan a lo largo de la década de los 50 va a dejar la posición de ambas zonas controladas por sus respectivas superpotencias. Sin embargo, en 1959 tiene lugar la Revolución Cubana, en la que en un principio era un movimiento para derrocar al dictador Fulgencio Batista y establecer un régimen liberal en Cuba, que muy pronto va a derivar
en un régimen comunista liderado por los hermanos Castro, especialmente por Fidel Castro. Esta situación va a provocar un enfrentamiento entre los Estados Unidos y el régimen cubano y tras un intento fracasado de derrocar a Castro por la fuerza en la denominada invasión de Bahía Cochinos, en la que un grupo de disidentes cubanos con apoyo de Estados Unidos intenta, como digo, establecer una cabeza de playa y desde ahí derrocar al gobierno castrista, se produce un acercamiento de Cuba a la Unión Soviética y el inicio del establecimiento de bases de misiles soviéticas con capacidad nuclear. Dado que Cuba se encontraba apenas a 100 kilómetros de los Estados Unidos, este descubrimiento va a iniciar una crisis que se va a desarrollar a lo largo de 13 días de octubre de 1962, en los que el mundo estuvo a las puertas de un conflicto nuclear. En 1953, y vamos a explicar brevemente la Revolución Cubana, Fidel Castro y otros 135 guerrilleros intentan hacerse con el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y van a fracasar, siendo Castro detenido y juzgado. Ahí pronunciará su famosa frase: la historia me absolverá. Tras ser deportado fuera de Cuba, va a iniciar un movimiento revolucionario que, partiendo de México a bordo del yate Granma y con apoyo de cubanos opositores a Batista y con la financiación recibida, entre otros lugares, de los propios Estados Unidos, va a desembarcar en la costa meridional de Cuba y va a establecerse en Sierra Maestra, que, como veis, es el territorio que se encuentra en la zona al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba, al este de la isla de Cuba. Tras 3 años de lucha guerrillera y consiguiendo un apoyo creciente de la población, en 1959, el 1 de enero, el dictador Fulgencio Batista va a abandonar el país y los barbudos, así llamados, de Castro, van a entrar en las principales ciudades de Cuba, especialmente La Habana y Santiago. Aquí veis la fotografía de Castro tras ser detenido en su intento de asaltar el cuartel de la Moncada en 1953, el yate Granma, con el que 3 años después va a iniciar su aventura revolucionaria, y una fotografía de Fulgencio Batista. Raúl Castro y Che Guevara, 2 de las figuras más importantes de este movimiento, el primero hermano de Fidel Castro, hoy todavía gobernante de Cuba, el segundo un médico, un estudiante de medicina argentino que va a unirse al grupo revolucionario, desempeñando labores en principio de médico del grupo, aunque luego va a convertirse en uno de los principales líderes guerrilleros y una de las figuras más representativas del modelo revolucionario cubano y por extensión latinoamericano. Y muy pronto, como digo, el movimiento, que en un primer momento contaba con el apoyo de grandes ámbitos de la sociedad cubana, va a derivar hacia el establecimiento de una dictadura personal de signo comunista en la figura de Fidel Castro. Fidel Castro va a acudir a Nueva York, sede de las Naciones Unidas, donde dará un discurso y otra de las fotografías más importantes de este momento, Fidel Castro, Che Guevara en el centro, Dorticós, que es el líder del Partido Comunista
de Cuba, desfilando por las calles de La Habana en 1960. En 1961, como digo, con la nueva administración Kennedy, se pone en marcha una operación diseñada por la CIA para derrocar a Fidel Castro mediante el apoyo de una invasión de elementos anticastristas cubanos. El ejército y los servicios de inteligencia cubanos van a tener noticia del intento y se va a producir la derrota de los cubanos anticastristas en una situación que recuerda al desembarco del Granma, solo que en este caso el movimiento va a ser vencido. A partir de ese momento, el intento de esa invasión en Bahía Cochinos, que se encuentra en esa zona meridional de Cuba, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba van a enrarecerse aún más con numerosos intentos por parte de la CIA de acabar con Fidel Castro. El establecimiento de lanzaderas de misiles por parte de un avión espía que sobrevolaba la isla a unos 30.000 metros de altitud va a provocar la crisis más grave de la Guerra Fría, llevando al mundo al borde de una guerra nuclear. Cuando eso se descubre, Kennedy decide establecer un bloqueo naval a la isla de Cuba, desplegando una inmensa flota que inspeccionaría todos los barcos que se dirigieran a Cuba y obligaría a retornar a aquellos que llevaran material para las instalaciones nucleares. Por su parte, los soviéticos afirman que defenderán la independencia de Cuba y se niega a hacer volver a los barcos que llevan este material atómico. La crisis se ve, como veis, en un pulso entre los dos líderes, en este momento Kennedy y Nikita Khrushchev, en un momento en el que las comunicaciones directas entre Moscú y Washington no existen, no existe el famoso teléfono rojo, esa va a ser una consecuencia posterior de esta crisis, una línea de comunicación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí veis las imágenes que muestran estos cohetes que van a ser interpretados, como digo, como lanzaderas de misiles. La crisis va a llevarse en distintos ámbitos, un ámbito diplomático, un ámbito militar y como un ejemplo de lo que se va a conocer como un dilema del gallina, es decir, una situación en la que ambas partes se asoman a una situación perjudicial, como podría ser la guerra termonuclear, y sin embargo ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. Aquí veis la figura del presidente Kennedy con el que era entonces su secretario de Defensa, creo recordar, McNamara. Y la entrevista de Kennedy con Andrei Gromyko, entonces ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. El 23 de octubre de 1962, Kennedy firma esa cuarentena, ese bloqueo naval a la isla de Cuba y lo comunica a través de televisión a los norteamericanos. Aquí veis fotografías de los cargueros soviéticos que se dirigían a Cuba, vigilados por la Fuerza Aérea y Naval norteamericana. En este contexto, la crisis a punto está de estallar por todo tipo de malentendidos, desde pruebas nucleares no autorizadas por la Casa Blanca que tienen lugar en Estados Unidos, hasta el derribo de aviones, y se intercambian una serie de cartas que llegan desde Moscú a Estados Unidos, en la que en una de ellas Khrushchev ofrece una salida dialogada, en la otra es de un tono mucho más agresivo y se pretende responder a la crisis simplemente señalando
el tono dialogado e ignorando la otra respuesta. El resultado de esta comunicación, aquí veis fotografías de la ubicación de los distintos buques de guerra norteamericanos, a la vez que se utilizaba la ONU como ámbito de expresión de este conflicto, presentando a los soviéticos como los agresores que están llevando estas armas nucleares a Cuba. Y, como digo, el momento más complejo se produjo cuando el 27 de octubre un avión espía norteamericano, como el que veis, un U-2 norteamericano que sacaba fotos a las instalaciones, va a ser derribado. No se va a dar para conocer este derribo por parte de los norteamericanos para evitar la necesidad de una respuesta militar que en este contexto podría haber derivado en una guerra nuclear. La tensión se va a extender. Aquí veis la carta que le escribe Khrushchev a Kennedy. La podéis leer en los apuntes, es una carta bastante extensa. Y la respuesta que Kennedy le va a dar a Khrushchev. Finalmente, la crisis se va a resolver con la decisión de los soviéticos de retirarse de Cuba, retirar los misiles con la garantía norteamericana de no intervenir en la isla y dejar al gobierno de Castro, así como el desmantelamiento de los misiles nucleares Júpiter que Estados Unidos tenía en Turquía, también en la frontera de la Unión Soviética. El único que va a verse especialmente frustrado con esta decisión va a ser Che Guevara, que estaba determinado a que este enfrentamiento acabara en una guerra nuclear contra los Estados Unidos. Esta es una fotografía de los misiles Júpiter que Estados Unidos retirará de Turquía. La opinión pública va a observar el resultado de la crisis de los misiles como un éxito norteamericano, lo que va a provocar el desprestigio de Khrushchev, que posteriormente va a verse depuesto del poder en 1963 y se va a ver sustituido por Leonidas Brezhnev. Mañana empezaremos a ver otra de los fenómenos o de los acontecimientos más importantes de este periodo, como es la guerra de Vietnam, una guerra tremendamente larga que se extiende a lo largo de 30 años y en la que confluyen, como digo, los dos movimientos, descolonización y Guerra Fría, en un contexto que va a marcar una nueva etapa dentro del